Ok, vamos a hablar ahora del uso de las funciones y empezamos definiendo qué es una función. En la forma más básica, una función toma 0 a n parámetros, estos son los parámetros, y regresa 0 a n valores, estos son los valores de retorno. Un ejemplo muy sencillo de una función es realizar una operación aritmética usando dos valores. Pero bueno, el ejemplo de uso de una función en Go que vimos la lección pasada es el cálculo del área de una circunferencia donde se recibe el radio como parámetro y se retorna el área como un valor float 64 en este caso. Entonces, ¿cómo está constituida la estructura de una función en Go? Bueno, primero la palabra func, que indica Go, que vamos a crear una función. Después, área en este caso, que es el nombre, separado por un espacio. Enseguida el nombre de la función, unos paréntesis que encierran los parámetros separados por coma y cada uno de ellos separados por el nombre y el tipo del parámetro. Y después de un espacio, el tipo de retorno, si es que esto existe. Para finalizar con unas llaves que indican el código que va a almacenar o a encapsular esta función. Eh, y las variables que vivan aquí serán parte del scope de esta función únicamente, que es un tema que ya hemos tocado. Entonces vamos a generar un directorio. Makedir 016 funciones 016. Y voy a empezar con el ejemplo más sencillo. Está una función que utiliza parámetros y retorna valores. Entonces, en el ejemplo más sencillo, pues es una función que no retorna nada. Y por ejemplo, la función main es una función que por sí mismo no retorna nada. Entonces voy a dar aquí a escribir hola mundo. ¿Sí? Entonces, un hola mundo en Go es un ejemplo precisamente de una función, en este caso la función main, que no recibe parámetros y que no retorna valores. En este caso, la única función que realiza esta función, la única tarea que realiza esta función es imprimir el mensaje hola mundo. Y ahí está. Ese es el ejemplo más básico. Ahora, supongamos que tenemos una función que sí recibe valores, puede ser por ejemplo saludar. Y vamos a capturar el nombre de la persona que está saludando, que en este caso sería un string. No retorno ningún valor, pero desde aquí imprimo hola, mi nombre es y el nombre que se envía a la función. Esto lo podemos capturar así. Creamos una variable nombre que vive en este scope, que es diferente a esta variable nombre. Y esta variable nombre va a ser tipo string también. Pedimos cuál es tu nombre. Y lo capturamos con scanf dentro, %s, dentro de nombre. Ojo que este nombre pertenece al scope de la función main, o sea que es este, no es este que está acá. Pero lo vamos a pasar invocando esa función. Una vez que lo capturamos, invocamos la función saludar y le pasamos nombre. Este valor se pasa acá por copia y se imprime aquí. ¿Sí? Sé que pudimos utilizar un puntero, pero para cuestiones de simplicidad lo dejamos así. Entonces vamos a ejecutar el programa. Ejecutar el programa. ¿Y qué está pasando que no me deja poner? Listo. ¿Cuál es tu nombre? Arturo. Hola, mi nombre es Arturo. Es lo que imprime la función saludar. Entonces ahora queremos una función que además de recibir un parámetro retorne un valor. Calcular. No, convertir a yes, porque vamos a imprimir nuestra altura. Entonces la altura es un float 64
y va a retornar un float 64 porque le vamos a recibir en metros y le vamos a multiplicar por 3.28, si mal no recuerdo, para convertirle en pies. Vamos a ver. 1 metro a pie. 3.28, sí. Entonces aquí le estoy diciendo que retorne el valor de la altura que estoy recibiendo multiplicado por 3.28 y esto me va a convertir el valor en pies. Entonces vamos a crear acá otra variable que se llame altura, tipo float 64, y vamos a pedirle al usuario que nos dé su altura en metros. Capturamos como valor flotante dentro de la dirección de altura y después vamos a invocar la función convertir a pies, pero como esta retorna un valor en lugar de imprimirlo, lo podemos de ahí directo imprimir. Tu altura es, invocamos la función convertir a pies y le pasamos la altura que acabamos de capturar. Entonces lo que estamos haciendo aquí es creamos una variable altura dentro del scope de main, capturamos la altura desde la línea de comandos y después invocamos la función convertir a pies pasándoles altura. Esta altura llega acá, se multiplica por 3.28, se retorna como valor flotante y se imprime dentro de este valor, ya pasa aquí como valor convertido y se imprime dentro de la instrucción tu altura es bla bla bla. Entonces vamos a ejecutar. ¿Cuál es tu nombre? Arturo. ¿Cuál es tu altura en metros? 1.8. Tu altura es 5.904. Bueno, esto es pies. Creo que me salí. Ok. Tu altura es en pies. Entonces ya tenemos ahí la parte para convertir en pies. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo no quiero especificar, si yo quiero utilizar una variable que me controle el valor de retorno. Esto es una sintaxis alternativa a este tipo de sintaxis donde yo especifico solo el tipo. Puedo especificar la variable y el tipo que voy a retornar. Entonces, por ejemplo, vamos ahora a hablar a convertir el peso. Convertir a libras. Entonces sería el peso, que es float 64. Y este se va a regresar como peso en libras. Y va a ser float 64 también. Entonces, esta sintaxis de Go lo que hace es que de entrada, así tal cual, se crea una variable peso que copia el valor enviado, que es de tipo float 64. Así tal cual estoy creando una variable peso en libras, tipo float 64 con valor por default tipo 0. Es decir que habíamos mencionado que todas las variables cuando se crean en Go tienen un valor inicial. Aquí esta variable tiene un valor inicial de 0, pero yo puedo transformar ese valor. Entonces le digo que el peso en libras va a ser igual. Ya no necesito utilizar este operador porque ya está creada desde este punto. La variable es igual al peso por 2.2. Si no estoy mal, voy a checarlo. 1 kilogramo en libras. Sería 2.204. ¿sí? 2.204. Entonces ya tengo mi peso. Este valor se va a retornar automáticamente. Pero como yo espero un valor de retorno, pues simplemente le pongo un retorno en blanco. Y el valor que retorne esta función va a ser el que tenga esta variable peso en libras. Que es en este caso el peso multiplicado por 2.204. Entonces ahora voy a crear acá mi variable peso. Voy a poner esto en el centro para que sea más sencillo de leer. Tipo float 64.
voy a pedirle al usuario que me dé su peso en kilogramos. Y después lo voy a capturar dentro del espacio en la memoria para el peso. Y una vez que haga eso, voy a mandar llamar imprimir también. Tu peso es convertir a libras, ¿qué? El peso. Y esto sería en libras. Entonces ya tenemos ahora la estructura para ejecutar el programa. Pero en este caso, la segunda función la hemos invocado y la segunda función tiene una sintaxis distinta, que dijimos que en este caso no hace un return no necesitamos hacer un return del valor tal cual. Aunque nosotros actualicemos la variable, si enviamos la instrucción return en blanco, va a tomar ese valor o los valores que retorne directamente de las variables. Entonces aquí voy a guardar, a ejecutar. ¿Cuál es tu nombre, Arturo? ¿Cuál es tu altura en metros? Sería 1.8. ¿Y cuál es tu peso en kilogramos? Es 90 kilos. Entonces tu peso en libras es 198.36. Y bueno, esas son las tres formas más sencillas de trabajar con funciones. Vamos a estar viendo funciones que trabajan con múltiples parámetros y retornan múltiples valores. Y vamos a ver eso en las lecciones posteriores. Por ahora, esto es todo por esta lección.